Bueno, continuando con el video anterior, nos quedó ver la parte de la velocidad de decrecimiento. Entonces, si nosotros trabajamos con el deslizador y vemos los valores donde la función es decreciente, que habíamos dicho que era para cuando la base tenía un valor entre 0 y 1. Entonces, si yo veo, cuando más me acerco hacia el 0, la gráfica va a empezar a decrecer más rápidamente, es decir, se vuelve más empinada. Si yo me acerco hacia el 1, la gráfica se vuelve menos empinada y decrece más lentamente. Entonces, nosotros con esto podemos darnos cuenta que cuando una función es decreciente, la velocidad de decrecimiento está dado por el tamaño de la base. Cuando más chico sea la base, es decir, más cerca del 0 esté la base, la función va a decrecer más rápidamente. Y cuando más cerca sea más cerca del 1 esté la base, es decir, más grande sea la base, la función va a decrecer más lentamente. La segunda característica, la anteúltima característica que queríamos ver era que todas las funciones siempre van a pasar por el mismo punto, es decir, pasan por el punto 0, 1, es decir, porque como todas las potencias de exponente 0 siempre me va a dar 1, cualquier base que yo le ponga al reemplazar la x por 0 siempre me va a dar 1, siempre y cuando la fórmula sea un número elevado a la x, la gráfica siempre va a pasar por el 0, 1, es decir, 0 de x, 1 de y. Y por último, quedó ver que si yo tengo en mi base el 1, la función deja de ser una función exponencial y se vuelve una función constante, es decir, no es ni creciente ni decreciente. Por eso la condición principal es que la base no puede ser 1 para que se pueda llamar función exponencial. Porque si es 1, la gráfica va a ser constante porque 1 elevado a cualquier número siempre me da 1, entonces no va a variar la gráfica. Entonces, vuelvo a resumir los puntos que tratamos en la clase. Primero, dominio. Dijimos dominio eran los valores posibles que podía tomar la variable x en el gráfico, es decir, el ancho de la gráfica, de dónde hasta dónde, de izquierda a derecha, puede ir la gráfica. Y nos damos cuenta que toda gráfica puede ir desde menos infinito, desde la izquierda puede tomar cualquier valor desde menos infinito, ¿sí? Y va hasta más infinito, puede tomar cualquier valor hasta más infinito. Vemos en verde que se cumple eso. Después, la segunda característica era el conjunto imagen de la función, es decir, qué valores puede tomar la variable y, qué resultados puede tener mi función exponencial cuando la quiero graficar. Y vemos que necesariamente todos los resultados van a ser números positivos, por lo tanto mi gráfica siempre va a tomar valores mayores que 0, es decir, que el conjunto imagen va a ir desde 0, sin incluir el 0, hasta más infinito. Es decir, que el alto de mi gráfica va a ser desde el 0 hasta más infinito. Y la gráfica siempre me va a quedar por encima del eje X. Nunca va a tocar el eje X y lo podemos ver haciendo un zoom que hasta el lugar donde se acerca muy cerca, en realidad nunca toca la gráfica, siempre hay un espacio entre la gráfica y el eje X. Por lo tanto, tampoco va a cortar al eje X. Eso se llama que la gráfica es asíntota al eje, es decir, que no toca nunca, pero se acerca muy, 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 muy cerca a ese eje. Por lo tanto, el conjunto de imagen siempre es
desde 0 a infinito. Después dijimos, las gráficas van a ser crecientes cuando la base sea siempre mayor que 1. Si yo comienzo a partir de 1,1 o un poquito más cerca del 1, siempre voy a tener gráficas que son crecientes. En cambio, van a ser decrecientes si los valores están entre 1, tomo valores entre 1 y 0. Por ejemplo, las gráficas de 0,5, un cuarto, un medio, 0,75 me va a dar gráficas elevado a la x y me va a dar gráficas seguro decrecientes. Luego vimos la velocidad de crecimiento, es decir, que la gráfica, cuando más grande se vuelve la base, en las funciones crecientes, la gráfica crece más rápidamente. En cambio, va a decrecer más rápidamente cuando la base se vuelve más chica. Entonces, yo puedo comparar si tenemos dos funciones exponenciales crecientes, por ejemplo, y elevado a la 2x y elevado a la 5, pero y igual a 5 elevado a la x, voy a poder analizar sin conocer la gráfica que la segunda va a crecer más rápido que la primera porque la base 5 es más grande que la base 2. En cambio, si yo quiero tomar dos funciones decrecientes, por ejemplo, y igual a un medio la x, igual a un tercio la x, yo sé que la segunda va a decrecer más rápidamente porque la base es más chica. Entonces, cuando la base es más chica, en el caso de las funciones decrecientes, decrece más rápidamente y la gráfica es más empinada. Y en las funciones crecientes, cuando la base es más grande, la función se vuelve, o la gráfica se vuelve más empinada. Es decir, que la función crece más rápidamente. Entonces, nosotros estamos, con el caso del coronavirus, en una función que es creciente, es decir, donde el crecimiento de la población infectada crece a medida que pasan los días. Si nosotros tomamos el eje X como los días y los valores de Y como la cantidad de infectados, a medida que pasan los días, la cantidad de infectados aumenta. La idea de aplanar la curva es buscar una gráfica con base más chica que donde la cantidad de infectados no sea tan grande a medida que no aumente tan rápido a medida que pasen los días. Por eso es necesario que nos cuidemos y nos mantengamos la cuarentena y respetemos esta normativa. Y bueno, por último, dijimos toda función igual a la x pasa siempre por el punto 0, 1, porque toda potencia de exponente 0 siempre me va a dar 1. Y si la base es 1, la función no crece ni decrece, es constante. Bueno, estos son los puntos que faltó en el video anterior. Cualquier consulta me lo hacen al grupo. Espero escucharlo, espero que le vaya bien en su trabajo. La idea es que analicen estos ejercicios y lo puedan plantear en las respuestas de la pregunta del compendio. Saludos.